Mis amados hermanos, en esta noche queremos reflexionar sobre la inquebrantable fidelidad de nuestro Dios hacia cada uno de sus hijos. Esa fidelidad que Dios tiene para contigo y para mí. Y en medio, hermanos, de las vicisitudes y de la vida, nosotros podemos encontrar consuelo y seguridad en el amor constante de nuestro Padre Celestial. Y a través de su palabra, la Biblia, podemos nosotros descubrir cómo su fidelidad, la fidelidad de nuestro Dios perdura y ha perdurado a lo largo de todas las generaciones. Y en primer lugar queremos hablar sobre el primer punto, la promesa de Dios sobre la fidelidad. Y esa promesa de fidelidad de nuestro Dios, mis amados hermanos, como se menciona aquí en este libro de Deuteronomio, en capítulo 7, verso 9, es una declaración que podemos decir que es una declaración poderosa que nos revela la naturaleza misma de nuestro Dios. Y esta promesa no es simplemente una declaración que esté vacía, hermanos. Es un compromiso de nuestro Dios divino, arraigado en su carácter eterno. Y cuando Dios promete ser fiel, mis amados hermanos, lo hace con la absoluta certeza y sin posibilidad de que haya fallo en la promesa que Dios ha hecho para contigo y para conmigo. Y en este verso que nosotros estamos viendo en esta noche, Dios se presenta como un Dios misericordioso y un Dios que es fiel. Y esto significa, mis amados hermanos, que su fidelidad no está limitada por nuestras acciones y no está limitada por nuestras circunstancias en las que nosotros estemos pasando, sino que es una experiencia, mis hermanos, y una expresión además de su amor, es una expresión de su gracia incondicional hacia cada uno de nosotros. Y su fidelidad, la fidelidad de Dios no depende de lo que tú y yo podamos hacer para merecerla, sino que la fidelidad de Dios fluye de su naturaleza misma. Y además, la promesa de fidelidad de Dios se refuerza al mencionar que cumple nuestro Dios su pacto de amor por 1000 generaciones con todos aquellos, dice la palabra, que lo aman, con todos aquellos que le obedecen sus mandamientos y con todos aquellos que están dispuestos a abrir su corazón, su mente, para recibirla al Señor como su Señor y su Salvador. Y aquí, hermanos, vemos la fidelidad de Dios. Está intrínsecamente ligado a su pacto de amor con su pueblo de Israel. Y nuestro Dios, Él no solo promete ser fiel, sino que también Dios establece las condiciones para poder experimentar plenamente su fidelidad en nuestras vidas. Amarlo y obedecerlo, sus mandamientos. Esta promesa nos brinda, hermanos, una profunda esperanza en medio de aquellas pruebas, en medio de las dificultades de la vida que nosotros podamos en algún momento determinado que enfrentar. Y saber que nuestro Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe, toda nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, mis amados hermanos, saber que Dios Él es fiel nos da la seguridad de que nunca, escuche bien, nosotros nunca seremos abandonados, ni nos dejará
al desamparado a cada uno de nosotros. Y en los momentos de oscuridad y de desesperación que podamos tener nosotros en nuestras vidas, podemos aferrarnos a esa promesa, hermanos, con una plena confianza que de Dios cumplirá cabalmente su palabra y nos sostendrá con sus manos poderosas. En resumen, mis amados hermanos, la promesa de fidelidad de nuestro Dios es una roca, esa roca sólida, indestructible, hermanos, en la cual podemos construir nuestras vidas sin temor a fracaso o a la destrucción de esa base sólida en la cual nosotros estamos caminando y construimos nuestra vida cristiana. Es un recuerdo, hermanos, que constante de su amor inquebrantable de Dios y su compromiso eterno hacia nosotros, sus hijos, que somos amados por Él. Y en la palabra de Dios podemos ver ejemplos de fidelidad. Y la fidelidad de Dios no es solo una promesa abstracta, sino es una realidad, hermanos, que es tangible. Sí, es tangible y que se manifiesta a lo largo de la historia y se ha manifestado. Y desde tiempos antiguos hasta el presente, hasta estos días en los cuales tú y yo estamos viviendo. En estos días en que tú y yo caminamos en la fe, caminamos con el Señor, Dios se está manifestando de la misma manera como lo hizo con su pueblo, lo está haciendo contigo y conmigo en el día de hoy. Uno de los ejemplos más poderosos que de la fidelidad de nuestro Dios se encuentra allí en la palabra que el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. En estos versículos, el profeta Jeremías reflexiona, hermanos, sobre la constante misericordia de nuestro Dios hacia su pueblo, e incluso en medio de sus transgresiones, incluso en medio de sus sufrimientos, a pesar de las dificultades y a pesar del dolor que tú y yo podamos enfrentar y que enfrentaron aquel pueblo, el profeta Jeremías entonces reconoce que no fueron consumidos por completo debido a la fidelidad de Dios y a sus promesas para con su pueblo. Mis amados hermanos, esta fidelidad se manifiesta en la renovación diaria de la misericordia de Dios, y que son, dice la palabra, nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y el ejemplo, mis amados hermanos, de fidelidad nos ofrece una visión, hermanos, profunda de la naturaleza de nuestro Dios. Su fidelidad, hermanos, no es una fidelidad que está estática, ni limitada tampoco por el tiempo. Es grande y es eterna, porque Él es Dios y el Dios todopoderoso. Así como Dios fue fiel en el pasado, hermanos, renovando su misericordia, como dice la palabra, cada mañana para su pueblo de Israel, también tú y yo podemos confiar, hermanos, que en Él, nuestro Dios, será fiel en el presente. Nuestro Dios será fiel en el futuro para cada uno de nosotros y para todos aquellos que decidan en este momento recibirlo como su Señor y como su Salvador. Y al mirar hacia atrás en la historia, hermanos, en la historia bíblica, y ver cómo Dios ha cumplido su palabra una y otra vez, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar fortaleza,
para enfrentar los desafíos actuales que hoy tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sabemos que el mismo Dios que estuvo con su pueblo en tiempos antiguos sigue siendo el mismo hoy, porque la palabra dice: Dios es el mismo ayer, hoy y será por la eternidad. Y listo nuestro Dios, listo en todo momento para manifestar su fidelidad en nuestras vidas. Por lo tanto, el ejemplo, hermanos, de la fidelidad de nuestro Dios, allí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, nos recuerda, hermanos, la importancia, cuán grandes sean nuestras pruebas o cuán oscuras sea la noche. Hermanos, lo más grandioso es que podemos confiar en la fidelidad infalible de Dios para guiarnos y sustentarnos en todo momento. Su amor y su misericordia, mis amados hermanos, nunca fallan. Nunca nuestro Dios nos va a fallar, porque su fidelidad perdura para siempre. Y mis amados hermanos, en tercer lugar, hay una exhortación de fidelidad recíproca. Debemos ser recíprocos a la fidelidad de Dios para con nosotros. Tú y yo también debemos de ser fieles a Él, en agradecimiento a su fidelidad, a su amor incondicional. Y la exhortación a la fidelidad, hermanos, recíproca, es una parte que es crucial de nuestra relación con nuestro Dios. Y allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo nos ofrece una poderosa llamada a la atención. Dice: ahora lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel a nuestro Dios. Y esta declaración, mis amados hermanos, nos recuerda que somos administradores de cada una de las bendiciones que Dios pone en nuestras vidas. Administradores de cada uno de los talentos y dones que Dios pone en la vida del cristiano, y que cada uno sea hallado fiel, dice. Y como tales, hermanos administradores, debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestra responsabilidad hacia Él. Allí donde el Señor nos ha llamado, donde el Señor nos ha puesto, a serle fiel al llamado y a la voluntad de Dios. La fidelidad, hermano, no se nos pide, no es solo, es un deber. La fidelidad a Dios, hermanos, es una expresión de nuestra gratitud. Nuestra fidelidad a Dios es una expresión, hermanos, de amor por el Señor. Tú y yo tenemos que ser recíprocos hacia ese amor que Él nos ha dado y tiene para contigo y para conmigo. Tenemos que amarle, tenemos que glorificarle y sobre todo serle fiel. Es una respuesta natural al amor incondicional, hermanos, que nuestro Señor nos ha mostrado a través de su fidelidad constante a lo largo de todos los tiempos. Y cuando recordamos el sacrificio que realizó allí nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la abundante gracia que recibimos de Dios cada día, nuestra única respuesta adecuada, mis amados hermanos, es comprometernos
a vivir vidas que reflejen, escuche bien, que reflejen su amor, a vivir vidas que reflejen la fidelidad de Dios. Ser fieles administradores de las bendiciones de nuestro Dios implica ser diligentes en el cuidado de cada uno de los recursos que nuestro Señor ha depositado y nos ha dado en nuestras manos, incluyendo nuestro tiempo, incluyendo nuestros talentos y recursos materiales. Significa vivir vidas, hermanos, íntegras. Sí. Y vidas caminando en rectitud, en la honestidad, en lo genuino, hermanos, obedeciendo sus mandamientos, buscando cada día su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas y buscar la presencia del Señor en oración, en la lectura bíblica, para que el Señor hable a nuestros corazones y a nuestras mentes y que podamos quitar todo aquello que nos estorba a ser verdaderos hombres y mujeres fieles a nuestro Dios. También implica, hermanos, compartir este mensaje del Evangelio con otros. Nos llama a ser testigos vivos del amor transformador de Cristo en el mundo. Y nuestra fidelidad hacia Dios, hermanos, no solo beneficia nuestras propias vidas, esas vidas espirituales, las cuales vivimos diariamente, sino que también tiene un impacto significativo en aquellos que nos rodean. Si no somos fieles con nuestro Dios y reales, genuinos, el mundo nunca va a creer en ti ni en el mensaje que tú vas a llevarle. Cuando vivimos de una manera fiel, demostrándole al mundo la realidad del poder transformador de nuestro Dios, y ayudamos a llevar a otros a una relación personal, íntima con el Señor, suceden grandes cosas. En resumen, mis amados hermanos, la exhortación a la fidelidad a nuestro Dios, a esa fidelidad recíproca que tenemos que tener tú y yo para con nuestro Dios, por su amor, por su inmensa sabiduría, llama a que vivamos vidas, hermanos, que reflejen el carácter de nuestro Dios, que reflejen nuestras vidas ese amor real hacia nosotros y a los demás. Es una respuesta, hermano, de gratitud y amor a su fidelidad constante. Y esta es la clave para poder experimentar una relación íntima y significativa con nuestro Creador, con nuestro Dios, con ese que nos renueva cada mañana, cada día, con ese que en los momentos difíciles cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos y aclamamos a Él. Y en ese instante, en cada momento, Él es fiel y está contigo y nos lleva, nos carga en los momentos más difíciles y no nos deja andar solo. Mis amados hermanos, que no podamos responder a este llamado con corazones dispuestos y obedientes, comprometiéndonos a ser fieles a nuestro Dios y a ser verdaderos administradores de esas bendiciones del Señor en nuestras vidas. Permita el Señor, hermanos, que nosotros podamos ser recíprocos a su fidelidad y serle fiel a Él. Dios está llamando y Dios nos está
pidiendo que cada uno de nosotros seamos fieles al llamado que Él nos ha dado. Y es simplemente compartir su palabra, compartir el mensaje de salvación, decirle al mundo que vino a la cruz para darnos perdón, cambiar nuestras vidas, darnos un verdadero sentido, y que como hijos de Él simplemente sembremos la semilla del Evangelio de Jesús. Permita el Señor que tú y yo podamos ser recíprocos en su fidelidad. Gracias le damos al Señor porque tenemos un Dios poderoso, fiel, y que su fidelidad, hermanos, nunca deja de ser. Siempre contigo y conmigo.